2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Niñas y niños, saludos y abrazos para todos. ¿Listos para una nueva aventura de aprendizaje? Soy el profesor Ariel Gauna Vaca del sexto año de escolaridad del nivel primario comunitario vocacional. Hoy, en el área de comunicación y lenguajes, aprenderemos sobre la clasificación de la novela. Comencemos. Vamos a practicar. Observa y escucha atentamente la lectura del siguiente fragmento de Juan de la Rosa. Rosita, la linda encajera, cuya memoria conservan todavía algunos ancianos de la villa de Oropesa, que admiraron su peregrina hermosura, la bondad de su carácter y las primorosas labores de sus manos, fue el ángel tutelar de mi dichosa infancia. Su cariño, su ternura y solicitud maternales eran sin límites para conmigo, y yo le daba siempre con gozo y verdadero orgullo el dulce nombre de madre. Pero ella me llamó solamente el niño, menos 2 o 3 veces que la palabra hijo se le escapó como un grito irresistible de la naturaleza. Bien, para ampliar nuestro conocimiento, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es Juan de la Rosa? Bueno, Juan de la Rosa es una novela boliviana. Pertenece a las novelas históricas y narra las memorias del último soldado de la independencia de Bolivia. ¿Quién escribió Juan de la Rosa? Es una obra del escritor boliviano Nathaniel Aguirre, nacido en Cochabamba, abogado, político e historiador de profesión. Muy bien, excelente, qué buen trabajo hemos realizado. Pero continuemos. Recordemos, la novela es una obra literaria que puede estar basada en hechos reales o hechos imaginarios. Es una narración extensa, eso sí, mucho más larga de un cuento. Pueden intervenir varias historias como complemento de una idea central dentro de la novela. Ahora, hay varios autores que hablan de diferentes formas de clasificar o agrupar las novelas, pero en esta clase hablaremos solamente de algunos, de los más relevantes. Así que iniciamos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las novelas entonces? Bueno, vamos a decir que las novelas tienen varias formas o varios criterios de cómo clasificarlas. Puede ser según su género, según su forma, depende del contenido también que tiene, depende el lector, si se basa también en hechos reales o en hechos ficticios, y otras características más que se habla de la novela. Entonces, según todas estas características, se las va agrupando y se le va dando un nombre. Pero para esta clase, como dije, hablaremos de la siguiente clasificación. Mira estas imágenes con mucha atención. Muy bien, aquí te presentamos la siguiente clasificación. Por ejemplo, tenemos a la novela corta. Se trata de personajes o pocos personajes. Los escenarios y las descripciones son breves y menos desarrolladas. Claro que sí, son más desarrolladas que un cuento. Algunos ejemplos de estas obras o de las novelas cortas tenemos, por ejemplo, a El coronel no tiene quien le escriba, escrita del año 1957 por Gabriel García Márquez. También tenemos otra novela como Cuentos de Navidad, escrita por Charles Dickens. Tenemos otra clase de novelas llamada la novela epistolar. O también habla de la otra palabra, un sinónimo de epistolar es cartas. Es narrada en tercera persona y contada a través de cartas, como ya dijimos. Y además otros documentos personales de quien la escribe. Algunos ejemplos de estas novelas tenemos, por ejemplo, a Íntimas, escrita en 1913 por Adela Zamudio. Tenemos también Drácula, de Bram Stoker. Pobre gente,
escrita en 1844 por Fyodor Dostoyevsky. Hasta aquí hemos hablado entonces de dos clases de novela. Una tercera novela tiene que ver con novelas históricas. Se basa en relatos del pasado, de la historia, se sitúan en un tiempo histórico, si son historias reales, deben apoyarse en argumentos y datos históricos, por supuesto. Algunos ejemplos más conocidos de estas obras tenemos, por ejemplo, a La fiesta del chivo, escrita por Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, también ganador del Premio Nobel a Literatura. Juan de la Rosa, por Nathaniel Aguirre. Y tenemos otro ejemplo, El nombre de la rosa, por Humberto Eco. Otra novela, tenemos a la novela picaresca. Se relata o se narra en primera persona y narra aventuras de un personaje pícaro, incluso medio antihéroe. Es característico de la literatura española más que todo. Tenemos como ejemplo al Lazarillo de Tormes, que es de autor desconocido, y tenemos La viuda del Buscón, o La vida del Buscón, perdón, de Francisco Quevedo. La novela de ciencia ficción es otra clase de novela. Esta novela mayormente tiene que ver con la especulación de hechos que se desarrollan, eso sí, en un cierto espacio, pero al menos es más imaginaria, donde la creatividad del autor nos narra su historia. Tenemos ejemplos de esto como La guerra de los mundos, de Wells, y además tenemos El juego de Ender, de Orson Scott Card. Son novelas conocidas como ciencia ficción. Vamos a hablar de la última clase de novela o clasificación, que se llama la novela romántica. Esta está repleta de descripciones, de emociones, se desarrolla una historia de amor, generalmente con un final feliz, aunque no puede ser también así. Los protagonistas siempre están enamorados y tienen que enfrentar ciertos rivales y cosas del destino o la vida. Tenemos, por ejemplo, a la obra El amor en los tiempos del cólera, escrita también por Gabriel García Márquez. También tenemos otras que solamente las mencionaremos, como por ejemplo, tenemos las novelas biográficas, las novelas satíricas, las caballerescas, las de terror, las de fantasía, de aventura, entre otras clasificaciones más. Muy bien, hasta aquí hemos trabajado. Ahora es tiempo de trabajar en nuestro cuaderno. Vamos allá. Toda la información que acabamos de escuchar y obtener, ahora hay que plasmarla para tenerlas como apuntes en un organizador gráfico que a continuación te presentamos. Con la ayuda de alguna regla, un lápiz, trazamos un cuadro con 3 columnas, 6 filas. Mira el ejemplo que te presentamos a continuación. En estas 3 columnas debe haber la clasificación, una breve definición de qué es esta clasificación y, por supuesto, ejemplos. La novela, los textos escritos nos ayudan a difundir las vivencias, inquietudes, ideas del autor, también difundir costumbres y las aspiraciones de un grupo social con la finalidad de influir de alguna manera en las personas a las que va dirigida la obra. Ayudan además al ser humano a edificarse, muestran una realidad oculta en la sociedad que nos invita a reflexionarla, a emitir un pronunciamiento o una posición acerca de ella. Por eso es tan importante este tema de las novelas, de leerlas, de conocerlas y, por supuesto, también de vivirlas. Llegó el momento de la producción. A continuación, realizaremos un cuadro. Este cuadro es un organizador gráfico. Te lo presentamos a continuación y mira el modelo como debe ser. Te animo a que investigues un poco y clasifica las siguientes novelas según correspondan. Las novelas son las siguientes: Borrachera Verde, de Raúl Botelho González; La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende; La Chascañahui, de Carlos Medinaceli; 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes; Santo Vituperio, de Homero Carvalho; y además El romance del caballero Cifar, de Ferran Martínez. Todas estas obras debes organizarlas
y además colocarla según le corresponda. Y tenemos 3 clasificaciones en el cuadro que te hemos presentado. Tenemos la novela costumbrista, la novela caballeresca y la novela del realismo mágico. Mis queridos estudiantes, ha llegado el momento de la despedida. Por ahora, aquí finaliza nuestro viaje al mundo del saber. Hasta un próximo encuentro. Puedes repasar este tema siguiendo la página número 72 del texto de aprendizaje. Es el texto del Ministerio de Educación. No olvides, siempre sé una persona de bien. ¡Nos vemos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.